lo tengo por aquí, que no solamente nos permite conocer nuestra empresa, digamos, en lo que refiere a las fortalezas de la organización, y cuáles son las debilidades de lo que hay que mejorar, sino que también te permite ver las oportunidades que hay en el mercado y obviamente las amenazas que podrían ser como, y valga la redundancia, una amenaza contra la rentabilidad de la institución. A partir de ese diagnóstico, este análisis FODA sirve para tomar acciones, para definir una estrategia y definir acciones estratégicas, ¿bien? Eh, que permitan aprovechar esas fortalezas para hacer, sacarle provecho, a la redundancia de vuelta, a las oportunidades. Bien, y además también marcan estrategias para que la empresa mejore en cuanto a las debilidades que tiene y esté alerta para defenderse ante las amenazas del contexto. Bien, entonces, esa herramienta, ese documento que se genera, esa información que se genera, sirve para eso, para definir la estrategia, y además, cada vez que surjan oportunidades de negocio, vamos a saber si la empresa o el emprendedor está en condiciones y tiene los recursos para aprovechar esa oportunidad, o mejor es dejarla pasar, porque a veces las oportunidades hay que dejarlas pasar si es que no estamos en condiciones de aprovecharlas. Bien, lo mismo pasa en las empresas. Este, bueno, habíamos visto eso básicamente. A ver qué más. Habíamos visto el tema de las competencias, de lo importante que son las competencias como fortaleza como un recurso de la empresa del individuo, y que las competencias se clasificaban como competencias solamente o competencias básicas que ya son centrales en la estrategia de la industria o de la empresa. Eh, También habíamos dicho que podían clasificarse como competencias distintivas. Solamente los líderes de una industria pueden llegar a gozar de una competencia distintiva. Generalmente es así. El resto, los seguidores, generalmente los que están más arriba, tienen dos o tres competencias básicas. Bien, les leo aquí para hacer memoria un poco de qué se trata una competencia básica. Es central para la estrategia y competitividad de la empresa. Generalmente se basa en el conocimiento, reside en las personas y en el capital intelectual de la empresa. Generalmente es transversal y pocas empresas pueden tener de dos a tres competencias básicas. ¿Mm? En un momento. ¿Qué más? Ahí corté un momento porque quiero acomodar un poco mi presentación. Disculpen. Bueno, eso a modo de repaso y como para empezar con los temas que vienen. Este, estaba revisando en el libro, un libro de administración estratégica, y encontré un cuadrito que después se los puedo subir como material, que les puede servir de guía, y lo estoy buscando, denme un momento. Este, ya les digo. Que mostraba una lista de oportunidades, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se puede buscar en una institución o que pueden tener en cuenta al momento de eh, evaluar un proyecto para un equipo de trabajo que puedan estar armando como proyecto, como emprendimiento. Bien, les quería leer así rápidamente, no lo estoy encontrando. Un momento.
Después, si a alguno le interesa tenerlo al cuadrito, me lo pide y lo subo ahí como material. Acá está. Entonces, lo que les voy a leer es una tabla, una lista de oportunidades comerciales potenciales que pueden encontrar en un negocio. Bien. Oportunidades, también hay amenazas, fortalezas y debilidades. Como oportunidades, por ejemplo, se puede dar la posibilidad de aperturas para ganar participación en el mercado de los rivales, aumenta la demanda del comprador para el producto de la industria. Este, Esas oportunidades a veces son fugaces, es lo que quiero decir, que son muy espontáneas, de sorpresa, y solamente si contamos con los recursos para aprovecharlas, se va a poder utilizar, se va a poder aprovechar. Por ejemplo, uno de los recursos importantes para poder hacer frente a una oportunidad es tener un buen colchón, un buen capital disponible para invertir, ¿bien? Sin capital es muy difícil sacar adelante, aprovechar alguna oportunidad, ¿bien? Se puede dar expansiones a nuevos mercados geográficos, ¿bien? Eso sería una integración que habíamos visto, una integración horizontal. Yo les había dicho que como ideas de negocio pueden surgir de la integración horizontal o de la integración vertical. Bueno, aquí está dando una forma de expandirse horizontalmente, que sería la expansión a nuevos mercados geográficos. Un momento, vamos a dejar pasar, no sé quién llegó. Carlos. Un momentito. Bueno, después habla también como oportunidades que pueden darse, como potencial oportunidad, expansión de la línea de productos de la empresa para satisfacer una variedad más amplia de necesidades del cliente. Bien, otra cosa que se puede buscar, en vez de buscar un nuevo mercado geográfico, podemos buscar un nuevo mercado por ofrecer otro tipo de productos o de un producto de menor calidad o de mayor calidad para apuntar a clientes con otro poder adquisitivo. Por ejemplo, también eso es integración horizontal. ¿Bien? Usar las habilidades o conocimientos tecnológicos de la empresa para obtener nuevas líneas de productos o negocios. Eh, Implementar ventas en línea, ¿bien? Que es lo que pasó muchísimo ahora, que muchos comercios eh, integraron el tema de ventas en líneas. El tema es que gran mayoría de todos estos comercios, si recién estaban empezando con las ventas en línea, sus espacios, por decir, sus páginas web o sus tiendas en línea, no son conocidas, entonces no son los que más provechos habrán sacado al boom del comercio electrónico que hubo por el tema de la cuarentena y la pandemia. Los que han sacado más provecho de eso son los que ya venían invirtiendo en innovación para vender por distintos canales de venta, como ser el comercio electrónico. Ellos, que ya estaban posicionados en el Google, son los que más provechos habrán sacado a este boom de ventas en Internet. Ellos son los que tenían los recursos y la fortaleza para hacerle frente. ¿Bien? Integración en las primeras o últimas etapas de la producción. Eso habla de una integración vertical. Una empresa que está concentrada en la fabricación de un producto puede integrarse hacia adelante para empezar a distribuirlo, o una empresa que estaba vendiendo o distribuyendo un producto puede integrarse hacia atrás para empezar a fabricar ese producto. También podría darse en el caso de los servicios, ¿no? Eso es una forma de integración vertical. Este, por ejemplo, barreras comerciales en descensos en el mercado extranjeros atractivos. Eh, Eso podría ser una potencial oportunidad. Si alguien tiene un capital que
moverlo a otro país y en algún país se bajan las barreras comerciales, las barreras de entrada a un mercado, ya sea porque hay algún beneficio impositivo o cambia las normas jurídicas de ese país, lo cual hace conveniente realizar inversiones, podría ser una potencial oportunidad. Adquisición de empresas o firmas rivales con experiencia tecnológica o capacidades atractivas. Bien, hay veces que muchas empresas están disponibles para ser adquiridas y eso puede ser una oportunidad para desarrollar un nuevo negocio o expandir el negocio actual. Este, establecer alianzas o empresas conjuntas para expandir la cobertura comercial o impulsar la capacidad competitiva. Bueno, el tema de las alianzas se pueden dar con proveedores o con clientes y son muy beneficiosas para las empresas que lo lleven adelante porque generan mucho ahorro en costos muchas veces. Eh, Todo esto que les mencioné como oportunidades serían distintas ideas que se pueden surgir de negocio y distintos proyectos a analizar y evaluar para determinar cuál es el más conveniente y más rentable. Bien, previamente se tendrá que hacer una selección de estas oportunidades para saber cuáles son las que se alinean más con la estrategia de nuestro equipo de trabajo o nuestra empresa, seleccionar esas y después evaluar cuál es la más rentable. Bien, esa sería la idea. Bueno, y así también tenemos listas de amenazas y una lista de potenciales fortalezas o debilidades que se pueden encontrar eh, en una empresa. Bien. Eh, para no extenderlo, vamos a cortar ahí. Yo les quería mostrar sobre todo el tema de oportunidades, ¿m? Para que tengan un poquito más de ideas de qué puede ser una oportunidad de negocio. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, sigo no, de entonces. momento no. Sigo. Bueno, entonces ya vimos cómo de el análisis FODA podemos llegar a generar acciones, estrategias, que después, a partir de esas acciones, estrategias, nos va a permitir seleccionar los proyectos que estén alineados a esas acciones. Hay un tema que está aquí muy superficial, no está muy desarrollado, pero es la idea, que esté resumido nada más, para que ustedes también lo tengan en cuenta al momento de la búsqueda de ideas o eh, de proyectos que solucionen algún tipo de ineficiencia en el negocio que estén realizando o donde estén trabajando o cualquier caso donde lo puedan aplicar. Que habla del tema de costos, ¿bien? El tema de costos en las empresas es muy importante. Ujú. Mientras más se eleven los costos de una empresa respecto a los de sus rivales, será más vulnerable competitivamente, ¿bien? Porque nos permite menos margen de ganancia y por lo cual, si los rivales tienen menos costos, ellos tienen la posibilidad de, ante algunas circunstancias, poder bajar los precios y seguir ganando, dejándonos fuera de mercado. Contar con menores costos en relación con los rivales es una señal reveladora de la fortaleza en la posición comercial de una empresa. Bien. Las empresas como mínimo deben mantener sus costos alineados a los de sus rivales, bien, como mínimo, para poder estar en el mercado. Y deben asegurarse que todo costo adicional trasladado a los precios cree un amplio valor por el cual los compradores estén dispuestos a pagar más. Es decir, si nosotros ofrecemos un servicio diferenciado o vendemos algún producto que está diferenciado por algunas características con el de la competencia, lo cual hace que el precio sea mayor, es muy importante que el cliente perciba ese valor mayor, porque muchas veces uno cree que está prestando un servicio mayor, es mayor, pero no lo sabe comunicar. Entonces es muy importante al momento de hacer marketing para una empresa que se diferencia por calidad o por diseño, es muy importante la inversión en comunicación y en marketing. ¿Bien?
Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? En una organización partimos desde la materia prima hasta el producto final, ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento hasta el final hay una serie de actividades que, que la podríamos agrupar o clasificar, que son las que le van dando valor al producto o servicio. ¿Bien? Estas actividades que componen ese circuito son las que se denominan, las que integran lo que sería la cadena de valor. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué se llama cadena de valor? Porque es el conjunto de actividades que genera valor al producto o servicio final que se entrega al cliente. Y aquí en pantalla están viendo, por un lado, las actividades y costos primarios, que son los que crean valor para los clientes, serían los que están aquí en esta línea, y podemos ver el manejo de la cadena de abastecimiento, operaciones, la distribución, las ventas y marketing, los servicios, y finalmente también el margen de ganancia se lo incorpora en esta cadena de valor, porque de ahí sale este, la rentabilidad de la empresa o el proyecto. Bien, este, en este caso, todas estas actividades han sido clasificadas como actividades primarias. Bien, las actividades primarias son las actividades que crean valor para los clientes. También existen las actividades y costos de soportes o las actividades secundarias, que son las que mejoran y facilitan el desempeño de las actividades primarias. En este ejemplo tenemos como actividades secundarias o de soporte la investigación y desarrollo, tecnología, desarrollo de sistemas, gestión de recursos humanos y la administración general. Bien. Ahora, esto que estamos viendo en pantalla puede ser un caso entre tantos, porque algunas empresas tendrán dentro de su cadena de valor más etapas del proceso de producción y otras tendrán menos, depende de qué tan integradas estén verticalmente. ¿Me entienden? A su vez, dependiendo de la industria, una actividad puede ser parte de la cadena de valor de las actividades primarias, mientras que en otra industria esa misma actividad puede ser parte de las actividades de soporte. Entonces, las cadenas de valor varían de industria a industria, ¿bien? Y de empresa a empresa también. No necesariamente siempre son las mismas. Bueno, ¿y por qué es lo que le quería mencionar de todo esto con respecto a los costos? Bien, que uno puede tener ineficiencias en costo en algunas de estas etapas de la producción o de la prestación de un servicio. Bien, entonces ahí es donde vamos a encontrarnos con debilidades y en ese punto es donde podemos obtener ideas para mejorar la eficiencia de esas actividades. Bien, y esas ideas pasarían a formar parte de un proyecto a evaluar más, porque nosotros no solamente vendiendo más y con mayor rentabilidad, perdón, vendiendo más a un mayor precio vamos a tener ganancias, o vendiendo más cantidad, también vamos a tener más ganancias si bajamos nuestro costo y aumenta nuestra rentabilidad. Esa es otra forma de ganar. Entonces, nosotros podemos comparar proyectos que impliquen vender más o proyectos que permitan ser más eficientes. Y siempre uno de los dos va a terminar siendo más rentable y probablemente podríamos enfocar los recursos solo a ese proyecto si es que son limitados. Bien. A eso quería llegar con el tema de la cadena de valor. Entonces, si uno conoce la cadena de valor de su equipo de trabajo, del servicio que presta o de la organización y conoce los puntos donde hay ineficiencias, sería mucho más fácil ver dónde hay debilidades. Bien. Y esto acá dice un poco lo que les estaba explicando recién. Lo que constituye una actividad primaria o de soporte varía de acuerdo a la naturaleza específica del giro comercial de una empresa. Bien,
Cada una de las actividades de valor puede originar ventajas o desventajas competitivas. ¿Bien? También, en vez de tener ineficiencias, podemos ser superiores a la competencia. Bien, podemos tener un recurso, una competencia distintiva, por decir. Bien, si la competencia es distintiva y se mantiene en el tiempo, genera lo que se llama una ventaja competitiva, que es algo que los competidores no tienen y es una ventaja. Bien. Además dice que la cadena de valor de las empresas pueden diferir sustancialmente como resultado de la evolución de cada una en particular. Estamos hablando del grado de integración vertical. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, podría ser una cadena de valor para una empresa que se dedica al desarrollo de software. ¿Bien? Cómo llega a entregar o a entregar un producto y a prestar un servicio eh, esta empresa X. También podría ser que la empresa solo se dedique a lo que sería las etapas previas hasta llegar al desarrollo, y la implementación podría estar tercerizada. Bien, también podría estar tercerizado el soporte que tiene que ver con el mantenimiento técnico. Entonces ya no pasarían a ser parte de la cadena de valor de la empresa. Bien, y pongo aquí en pantalla como actividades de soporte para este tipo de empresas, la investigación y desarrollo más innovación es fundamental en lo que es el desarrollo de software, que alguien o un equipo se dedique permanentemente a innovar y que esa cultura de innovación también se transmita en todas las etapas del proceso de desarrollo, ¿bien? Sea transversal a su vez. Por eso es como una actividad de soporte. La gestión de los proyectos, la comercialización es una actividad de soporte, ¿bien? Y la gestión de calidad. ¿Mm? No sé si tienen alguna pregunta. Voy a tener que poner música de fondo porque Todo bien, profe. bien, no hay muchas respuestas. No, profe. Bueno, sigamos. Bien, entonces, el análisis de la cadena de valor implica generar los datos para comparar los costos de las empresas actividad por actividad. Quiere decir que hay un equipo en las empresas, yo no estoy hablando aquí ya de emprendimiento, estamos hablando de organizaciones. Hay equipos que se ocupan de esto, ¿bien? De generar los datos para comparar los costos de la empresa actividad por actividad con los costos de los rivales importantes y detectar actividades internas que producen una ventaja o desventaja de costos. Esto se logra usando una herramienta contable llamada costeo basado en actividades. Bueno, y es toda una teoría y una práctica que requiere conocimiento y experiencia y que generalmente es realizado por un equipo de trabajo, no por una sola persona. ¿Bien? Entonces ustedes saben que existe y nada más. No lo vamos a desarrollar, obviamente. Pero también esto les va a abrir un poco la cabeza que, en el sentido de que cuando salgan a buscar qué negocio quieren llevar adelante, tengan en cuenta todas estas opciones de negocios, ¿bien? Ya sea que les toque a nivel emprendedor o dentro de una organización, ¿bien? Este, Competitividad de los precios y costos en la cadena de valor de la industria, ¿bien? Así como existe la cadena de valor para las empresas, también podríamos definir la cadena de valor de una industria y saber en qué etapa de la cadena de valor de la industria se encuentra la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos bien abstracto este gráfico que dice actividades y costos y márgenes de los proveedores, actividades, costos y márgenes internos, actividades, costos y márgenes de los aliados y socios estratégicos en etapas posteriores de la distribución, y cadena de valor del comprador o usuario final. Entonces,
De esta forma, conociendo la cadena de valor de la industria, vamos a poder ubicar a la organización dentro de esa cadena de valor. Y aquí solamente les quiero resaltar que es muy importante que todos los ahorros que se generen en un proveedor que está en las etapas anteriores al proyecto que yo realizo o analizo, o todos los ahorros y, por decir, ahorros o beneficios que se generen también en las etapas posteriores, finalmente impactan como ahorros y beneficios en las actividades propias de la empresa. Porque ¿quién es el que va a poder percibir estos ahorros y ventajas? Finalmente va a ser el consumidor final. Bien. Entonces, todo lo que haga una compañía para que sus proveedores reduzcan los costos de las actividades de su cadena de valor o mejorar la calidad y desempeño de los artículos que proveen, aumentará su propia competitividad. Bien. Los costos y márgenes de los distribuidores y minoristas de una compañía forman parte del precio final que paga el consumidor. Bien. Bueno, eso era un pantallazo nada más con respecto a esto. Ahora vamos a seguir con otra transparencia. Y nos vamos a ir enfocando en lo que vamos a ver durante la mayoría de la materia. Bueno, aquí lo primero que van a ver en pantalla es el trabajo práctico que van a hacer para la próxima semana. Bien, tiene que estar entregado por email hasta el lunes de la semana que viene. Bien, esto es algo que ya han hecho, así que tendrían que poder hacerlo sin problemas. Es una empresa que elabora molduras metálicas para la industria aeronáutica. Muchos costos son clasificables como fijos o variables, aunque no se aprecia así en el consumo de luz y las reparaciones, ¿bien? De esta empresa. Para ambos costos se dispone del siguiente registro del comportamiento. Entonces, ustedes tienen aquí una tabla mensual, por periodos mensuales, del consumo en kilowatts y el costo mensual, ¿bien? En cada caso. Y lo mismo para las manos de obra en horas, las horas de mano de obra y el costo mensual. Vamos a dejar de lado por ahora el tema de reparación y nos concentremos en el consumo de luz. Entonces, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Dice, ¿cuál sería el costo total anual del consumo de luz y en reparaciones para el año siguiente si se estima un aumento promedio del nivel de actividad del 20%? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Usando alguna de las metodologías de predicción vistas hasta el momento, de las cuantitativas, lo que tienen que hacer es, primero, proyectar el consumo mensual para todo el año siguiente. Bien, ustedes no pueden proyectar un consumo anual a partir de consumos mensuales. Eso no, porque la función o el método que utilicen les va a dar un error. Lo que sí pueden hacer es proyectar todos los meses siguientes hasta completar el año. Es decir, si esto fuera enero del 2019, podrían completar abajo enero del 2020, febrero del 2020, marzo del 2020 y así. Una vez que tienen la proyección de todos los meses, sí, del año que viene, del año siguiente, van a tener cuál sería la proyección del consumo de luz para el año siguiente. ¿Me explico? Y ahí lo que tienen que hacer es sumarle un 20% al nivel de actividad para cada mes. Con eso van a tener el aumento promedio del nivel de actividad para el año siguiente. Bien. Van a tener el costo total anual para el año siguiente si el nivel de actividad fuera un 20% superior. Entonces, si estamos hablando del nivel de actividad, nos tenemos que centrar en lo que está causando el costo aquí, por eso se llama causante del costo, que serían el consumo de luz. Los kilowatts quiere decir que van a aumentar en un 20% por mes. Además, tienen que determinar el costo fijo mensual del consumo de luz utilizando
algunos de los métodos vistos en clase. ¿Bien? Ustedes, bueno, les voy a dar una información ahí porque si no, no lo van a poder hacer. Habíamos visto en clase el ajuste por líneas de tendencia, ¿bien? Para determinar una función que mejor represente el comportamiento entre dos variables, ¿bien? Y, por ejemplo, habíamos visto que la función lineal tenía una parte que era constante y otra parte que define la pendiente de la línea, ¿bien? Entonces, la parte constante de esa función lineal es la parte fija, la que siempre se mantiene igual, y esa representaría el costo fijo. Mientras que la pendiente es la que permite calcular el costo variable de acuerdo al nivel de actividad. ¿Mm? Este, eh, entonces, lo que tienen que hacer es usar el método de regresión lineal o el ajuste de líneas de tendencia con la función lineal para ver cuán parte de este costo es fijo y qué parte varía de acuerdo al nivel de consumo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Si no lo entienden, no es excusa, porque en el libro tienen cómo resolver esto. Después, si quieren, vemos en qué página está todo eso. ¿Mm? Bueno, eso es lo que tienen que hacer para el próximo lunes, tiene que estar enviado por mail. Bien. Les cuento que los prácticos van a ser muy importantes este año por la metodología de enseñanza, bien, que es a distancia, van a tener más peso en la nota que en años anteriores. ¿Mm? Y la entrega en tiempo y forma es fundamental. ¿Mm? Profe, eso le iba a comentar que yo le mandé atrasado el práctico que no había dado antes. Sí, Ayer que. ese práctico es importante, pero fíjense que aquí está el trabajo práctico número 1. Este es el que sí va a impactar en la nota. ¿Bien? Ahí en el libro, no me acuerdo en qué página, me fue indicando todo cómo hacer el práctico. En la Ujú. página 90, creo, para los chicos si les sirve. Está paso Dale, por paso. gracias. Gracias por el aporte. Sí, tiene razón, profesor, disculpe. Sí, Y yo para agregar también a lo que dice Fernando de que ayer estábamos haciendo los prácticos, porque bueno, venimos atrasados, por lo menos Morales y yo, con todo el tema de los prácticos, porque seguimos ajá. rendiendo y todo. Entonces, en ese sentido que ya le vamos a mandar los prácticos, apenas los tengamos. Bueno, pero este que acabo de presentar, sí o sí tiene que estar para el próximo lunes. ¿Bien, Santiago? Porque este va a la nota. No, no les voy a decir en qué proporción, porque no lo tengo decidido, pero sí sé que va a ser importante. Bien, Bien, perfecto. este, bueno, a ver qué dice Joaquín. En el punto 2b del trabajo anterior que había que presentar hasta hoy. Este, sí, no sé cuál será tu inquietud, Joaquín. Podés escribir ahí, pero también te va a servir el libro, como dicen tus compañeros, podés ir a consultar ahí igual. Cualquier pregunta podés hacerla. Este, Acordate que lo tenés como material de trabajo en el Classroom, está el libro de proyectos de inversión y formulación y evaluación. Al principio, donde está hablando de los métodos de proyección cuantitativa, ahí vas a encontrar ejercicios y cómo resolver esto. El ejercicio anterior, que muchos no llegaron a terminar en tiempo y forma, era como una entrada en calor, ¿bien? Pero este es el que va como parte de la nota. Bueno, este, con un poco de lectura y concentración en esto exclusivamente, yo creo que en 2 horas
una de lectura y una para hacer el ejercicio, lo tienen terminado. Y si ya vienen más al día con la teoría, mucho más rápido. Bueno, sigamos. Entonces, esto les tengo que subir. Ahora mismo se los voy a subir al Classroom ya para que lo tengan y no olvidarme, porque si no después pasa que me olvido. Fíjense, ahí estoy subiendo como material de trabajo del día 2020-09-22. Ya están, perdón, ya está la clase 5 y en la primera hoja tienen el trabajo práctico, en la primera presentación. Sigamos con la teoría. Bueno, esta presentación habla un poco de lo que venimos viendo. Nosotros venimos trabajando mucho en todos estos ámbitos, ¿bien? Partiendo de lo que se puede ver en un proyecto, en una empresa, en una industria y en el entorno. Donde más nos centramos en las últimas clases es en el análisis de la industria, de donde pueden surgir oportunidades y amenazas, ¿bien? Y del análisis de la empresa, de donde pueden surgir o se pueden identificar, mejor dicho, más que surgir, las fortalezas y debilidades de una empresa. ¿Bien? Y aquí agregué que en general toda la información que surge del entorno y de la industria son variables no controlables y todo lo que está en el contexto de la empresa y el proyecto son variables controlables. Es decir, donde uno puede decidir el curso de acción que va a seguir con respecto a una variable u otra. Bien, porque es la empresa la que toma las decisiones. Pero esto que agregué, no lo tomen a rajatabla, no es algo matemático, es más bien una forma de verlo nada más, pero no es 100% así. ¿Bien? También podemos encontrar dentro de una empresa variables que no son controlables. No es relevante, básicamente. Era una asociación nada más. Bueno, entonces, un momento. Cuando uno va a estudiar un proyecto, lo primero que se hace son el estudio de viabilidades, ¿bien? Que también pasa en el software, también hay un estudio de prefactibilidades y factibilidades. Bien, bueno, cuando vamos a ver un proyecto, hay algo similar, ¿bien? Está el estudio de viabilidad técnica, que consiste en analizar técnicamente si es posible la realización del proyecto y que generalmente la realizan los expertos del área. Entonces, si estamos hablando de software, y será el equipo o los ¿cómo se dice? Los jefes de desarrollo o los jefes de proyectos los que van a determinar la viabilidad técnica de las distintas opciones a, concentrar el desarrollo. ¿Bien? Después está el estudio de viabilidad legal, que consiste en identificar si existen trabas legales que se opongan o limiten la implementación del proyecto. Bien. También está la de gestión, que consiste en analizar si existen las capacidades de gestión para implementar y administrar eficientemente el proyecto. Bien. Cada proyecto que se va a encargar tiene que estar administrado y gestionado por una persona que debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos experiencia y otras series de cualidades. Y muchas veces eso es un recurso escaso dentro de las organizaciones. Entonces, cuando van a encarar algo nuevo, tienen que saber que existe la persona capaz de llevarlo adelante. Bien. Y también está el estudio de viabilidades políticas, que consiste en analizar si el proyecto está alineado con la estrategia y las políticas de la empresa, como también con las ideas de todos los agentes que participan en la decisión. Y ahí tenemos directivos superiores, socios, financistas bancarios, personal,
y el evaluador del proyecto, que es quien, ¿se acuerdan que es el que presenta toda la información para que el decisor, que eran los inversionistas o accionistas, decidan? ¿Bien? Entonces, un poco esta que está aquí, la de política, resumen un poco la parte estratégica, política estratégica, podríamos poner aquí, de hacia dónde, cuál es el rumbo y la dirección de la empresa y por ende ver si el proyecto coincide con ese rumbo y dirección. Bueno, pero el estudio de viabilidad donde nosotros nos vamos a concentrar es el estudio de viabilidades económicas, que consiste en determinar mediante la comparación de los costos y beneficios estimados de un proyecto si es rentable o no es rentable. ¿Mm? También está el estudio de viabilidad ambiental, que es transversal a todos los otros, porque está relacionado con ellos, por ejemplo, con el legal, por toda la normativa ambiental, con la técnica, por cómo se va a hacer frente para hacer lo más, para contaminar lo menos posible, por decir de alguna forma, o para impactar lo menos posible, ¿bien? Y la económica, porque toda inversión que requiere alinearse con los recursos ambientales, para no perjudicarlos, requiere una inversión adicional. ¿Bien? Es lo más probable. Bueno, ahora en este gráfico tenemos un resumen de las etapas de un proyecto. ¿Bien? Entonces, lo primero que surge es una idea para aprovechar una oportunidad o resolver ineficiencias en la empresa. Bien. Eh, Recuerden ya de aquí en más que cuando yo me refiero a empresa lo pueden trasladar a distintos contextos, ¿bien? Lo pueden trasladar a un emprendedor, lo pueden trasladar a ustedes como algo personal al momento de recibirse, ¿bien? Lo pueden extrapolar, digamos, de alguna manera. Ya de ahora en más voy a decir solo empresa, ¿bien? Bien, después le llaman, después a la etapa que sigue se le llama normalmente preinversión, ¿bien? O en vez de preinversión, podríamos hablar de lo que es la viabilidad económica, básicamente. ¿Mm? Y que fíjense que en este gráfico dice que a mayor información hay menos incertidumbre. Y a eso se refiere esto que está aquí abajo. Esa preinversión o ese análisis de la viabilidad económica, para decirlo en otras palabras, se podría realizar con distintos niveles de información, ¿bien? Con distintos niveles de complejidad. Se lo podría hacer a nivel perfil o si ya son proyectos ya preseleccionados, ya podríamos pasar a un nivel más avanzado que se llama prefactibilidad, quiere decir que ya en este nivel ya estamos manejando mayor cantidad de información y mayor inversión para analizar los proyectos, o si ya estamos en las últimas etapas de la decisión de qué proyecto voy a evaluar, ya pasamos a contar con estudios mucho más completos, que se le llaman estudios a nivel factibilidad. Bien. Finalmente, después de hacer toda la viabilidad económica, se elige un proyecto y se realiza la inversión y la implementación, quedando después ya la operación en operación el proyecto. Esto creo que ya habíamos visto, ¿sí? Y lo vengo diciendo reiteradamente, pero bueno, una vez más, ¿de dónde surgen las ideas? De la búsqueda de nuevas oportunidades o para dar solución a problemas o ineficiencias internas. ¿Bien? Pero habíamos visto en otras transparencias. Entonces, la preinversión
corresponde al estudio de viabilidad económica de las diversas opciones de solución identificada para cada una de las ideas de proyectos. Entonces vamos a ir de atrás para adelante. Entonces, supónganse que hay una serie de ideas de proyectos, pero a su vez, cada uno de esos proyectos se los puede configurar de distintas maneras para llevarlo adelante. Entonces, las opciones de solución serían las distintas configuraciones que yo puedo tener de una idea. Entonces, la viabilidad económica lo que hace, tiene que evaluar las diversas opciones de solución identificada para cada una de las ideas de proyectos. ¿Bien? No sé si se entiende. Me dicen, si hasta ahí vamos, alguien tiene alguna inquietud, puede interrumpir ahora. O sea, como que tiene que estudiar todas las posibles caminos, profesor, sería más o menos. Sí, parece mucho, pero esto no es matemático, es decir, no sé, no es que si tengo 3 ideas de negocio y por cada idea de negocio tengo 3 posibles configuraciones identificadas, tendría que evaluar 3 por 3, 9. Tendría que hacer 9 estudios de viabilidad económica. En realidad, son 3 estudios de viabilidad económica, uno por cada proyecto, y en alguna etapa de ese estudio hay momentos o cosas o actividades que se realizan y que esas actividades puntuales se pueden realizar de distinta manera. Entonces, a esa etapa o a esa actividad sí le voy a prestar atención, pero no a toda la idea. Hay gran parte de la idea que es la misma y solamente una partecita de esa etapa de producción o de prestación del servicio es la que se puede hacer de distintas maneras y ahí puedo realizar un estudio mayor en esa actividad. A eso se refiere. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Y en el tema del gasto de recursos, o sea, se pierde mucho tiempo en todo eso, ¿no? Un estudio de inversión no es que se pierde, se invierte tiempo. ¿Bien? Porque vos invertís en saber qué es lo que te va a dar más plata a futuro. Pero esta inversión que haces para evaluar el proyecto no va dentro del estudio de viabilidad. Es una inversión que tienen que tener las empresas o los individuos, tomarse su tiempo, invertir algún cierto recurso para poder ir tomando buenas decisiones. ¿Bien? Como resultado, elegirán la mejor opción, pero es un costo hundido, que sí o sí iba a estar. Haga o no haga yo el proyecto, el estudio de la viabilidad económica se hace. Entonces, es un costo irrelevante al momento de decidir. Vos tienes que hacer el estudio e invertir en eso. Después puedes hacer el proyecto uno, otro o ninguno. Pero ese estudio lo ibas a hacer igual. Por eso es un costo hundido, se dice. Bien. A su vez, este estudio de viabilidad económica lo podríamos dividir a su vez en 3 estudios. El estudio técnico, la parte del estudio económico, que habla de los costos, beneficios y rentabilidad, y la parte de estudios tributarios, legales y administrativos. Bien. Todos estos estudios, estos 3 que menciono, están, a ver, la palabra correcta sería, orientados a ver la parte económica de estos aspectos. Bien, entonces, estamos haciendo el estudio de la viabilidad económica del aspecto técnico, el estudio de la viabilidad económica del aspecto económico, valga la redundancia, que tiene que ver con las ventas, los costos que voy a tener de producción o prestación de servicio, y el estudio de viabilidad económica que tiene que ver con el aspecto tributario, legal y administrativo. Bien, cuántos impuestos voy a pagar, patentes, seguros, todo va ahí adentro. Es una forma de clasificar. Bien. ¿Qué más dice aquí? La etapa de preinversión se puede realizar de 3 formas de acuerdo a la cantidad y calidad de información. Eso es lo que le decía antes. A nivel perfil, a nivel prefactibilidad y a nivel factibilidad.
Al principio del estudio, obviamente va a ser a nivel perfil, porque tenemos un montón de opciones y hay que ir descartando. Entonces, se trabaja con menos cantidad de información para justamente lo que me preguntabas recién, para que ese estudio no sea tan costoso, porque los recursos no son infinitos, ¿bien? Entonces hay que descartar una serie de proyectos con poca información. Entonces, y acá describe un poco en qué consiste cada nivel de, de profundidad del estudio. Si hacemos un estudio de viabilidad económica a nivel perfil, estamos hablando de un estudio estático. ¿Qué quiere decir? Que no tiene en cuenta el tiempo. No tiene en cuenta la proyección que yo pueda tener para el primer año del negocio, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, hasta el décimo, sino que estamos hablando de en un solo año, lo que sucede de forma estática. ¿Bien? ¿Cuánto voy a ganar por año? Promedio. ¿Cuántos van a ser mis costos? ¿Cuánto va a ser la rentabilidad? ¿Cuánto van a ser los impuestos? Todo en forma estática. ¿Bien? Se utiliza información secundaria. ¿Bien? Por ejemplo, cuando hablamos de información secundaria, por ejemplo, podría ser el costo promedio del metro de construcción. Y es un costo promedio, no es un costo específico de una construcción específica que estoy por realizar que puede tener sus diferencias con el costo promedio. ¿Bien? Entonces, solamente se usa información secundaria que se encuentra mucho en revistas, en consultoras, en internet, hay mucha información secundaria. ¿Bien? Y generalmente de tipo cualitativa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que es cualitativa? Que son opiniones e información de terceros, digamos, con respecto a lo que se está estudiando. ¿Bien? Después, a nivel prefactibilidad ya es un estudio dinámico, es decir, que uno ya trata de presentar en su estudio lo que va a pasar desde el año 0 hasta el año 5 del proyecto. ¿Bien? Quiere decir que se proyectan los costos y beneficios a lo largo del tiempo. ¿Bien? Y sigue siendo principalmente con información secundaria. Ahora, cuando ya pasamos a la mayor nivel de complejidad del estudio, cuando ya quedan poquitas alternativas, o dos probablemente más que evaluar, ya es un estudio dinámico, bien, ya sabemos de qué se trata cuando es dinámico, y ya principalmente con información primaria, bien, vamos a los detalles. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, se realiza el cálculo de todos los ítems para obtener el valor del metro en una construcción específica. Bien, ya se piden presupuestos para cada una de las actividades, materia prima, más detalles. Bien. Entonces, básicamente de aquí lo que tienen que sacar como importante para que les quede es que obviamente cuando uno tiene muchas ideas, tiene que ir descartándolas y a medida que quedan menos ideas, dedicarle mayor tiempo para tomar la decisión. Bien. Este, bien. Ahora, ¿cómo está compuesto el estudio de viabilidad económica cuando ya lo hacemos? ¿Cómo está compuesto este estudio? Bien, acá habla de 3 etapas: la formulación, la preparación y la evaluación. Bien, la formulación corresponde a la configuración del proyecto. Por ejemplo, la ubicación física, decidir ahí entre comprar o alquilar. Fíjate que aquí tenemos, por ejemplo, como veíamos antes, voy a volver un poquito porque me habías hecho esa pregunta. No sé quién me había hecho la consulta, por eso no te menciono, no me acuerdo. Eso estaría bueno, que cuando hablen, antes de hablar me digan quién habla, porque yo en pantalla no lo veo. Bien. Este, acá habíamos visto, para un segundo. Acá hablaba de diversas opciones de solución identificadas. Bueno,
Aquí, cuando estamos en la etapa de formulación, se configura el proyecto. Y aquí tenés, por ejemplo, dos opciones de solución para llevar adelante un mismo proyecto. Vos podés alquilar un activo o comprar el activo. Y estamos hablando de un local comercial, una maquinaria agrícola, una maquinaria, qué sé yo, de otro tipo, no se me ocurre ahora, que tenga que ver con la construcción. Todo eso vos tenés que decidir, de acuerdo al proyecto que estás realizando, qué es lo que va a ser más conveniente. Entonces, cuando optes cuando estés decidiendo sobre esa idea, hay pequeñas cosas o actividades específicas que requieren micro decisiones, por decir de alguna forma, dentro de todas las ideas que hay. Entonces vos formulas, está relacionado a lo que tiene que ver con la configuración del proyecto, la formulación. ¿Bien? ¿Qué tecnología utilizar? En desarrollo podría pasar eso, en desarrollo de software. Cuando uno va a encarar un proyecto, uno generalmente se destaca en una serie de tecnologías y tendrá que elegir entre esas tecnologías que se destacan cuál es la más conveniente para llevar adelante el desarrollo de un sistema. ¿Bien? Fíjense qué interesante es esta parte, si lo relacionamos al software, que cuando uno va a prestar un servicio, esto ya no sucede mucho, generalmente ya no hay software personalizado, generalmente se usa mucho, o creo, ¿no? Eso es una opinión nada más, yo creo que ya ahora no hay software específicos para una empresa, todas las empresas se conectan con o prestadoras de servicios que ya tienen soluciones armadas. Pero qué importante sería poder darle a un cliente, determinar cuál va a ser la mejor opción desde el punto de vista tecnológico para resolver su problema informático. ¿Sí? Y hacer este estudio previo al lanzamiento o al inicio del proyecto de desarrollo de software. ¿Bien? Bueno, aquí está plataforma de desarrollo. Y esta etapa, la formulación, la configuración, se realiza a nivel perfil para reducir los escenarios posibles. Bien. Entonces, esta decisión entre alquilar o comprar, no vamos a hacer la presentación de dos proyectos, uno como hubiera sido alquilando y otro como hubiera sido comprando. No, vamos a tomar una decisión de forma estática, con información secundaria, ¿m? Para tratar de decidir qué es lo que va a ser más conveniente. ¿M? Y también van a usar información estratégica. En estos casos, la parte estratégica también ayuda a tomar este tipo de decisiones si alquilar o comprar. ¿Bien? Bueno, la otra etapa de la viabilidad económica es la preparación, que ya tiene que ver, que es el proceso de cálculo y estructuración de los costos, inversiones y beneficios para la opción configurada. Entonces, una vez que ya elegí una opción de configuración para una idea, tengo que ya hacer esta tarea, ¿bien? Que se realiza a nivel prefactibilidad y fíjense que dice y o factibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ya está haciendo una estructuración de costos, las inversiones que va a tener que hacer y demás, y los beneficios que va a obtener a partir de esa configuración, los ingresos serían las ventas, eh, hay parte de ese proyecto que se puede hacer con información a nivel prefactibilidad, con información secundaria. Bien, porque es información confiable que más o menos no va a haber gran variación. Y hay otra parte que tal vez sea más específica o más compleja, que sí requiera un análisis a nivel factibilidad ya con información específica y relacionada a este proyecto y haciendo una serie de investigación. ¿Bien? El resultado de esta etapa, que es la preparación, es el desarrollo del flujo de caja. ¿Bien? Entonces, cuando uno termina de armar el flujo de caja,
Lo único que hizo es presentar toda esta estructuración de costos, inversiones y beneficios en una plantilla, en una hoja de cálculos, y que nos permitirá ver el negocio desde el año 0, donde se realiza la inversión, hasta el año 10 o el año 5, que sería el periodo de evaluación que uno pueda elegir. Pero todavía no tomamos la decisión, simplemente presentamos esos números. La última etapa de la viabilidad económica consiste en la evaluación, que es determinar la rentabilidad del proyecto, entre otras cosas, y hacer un análisis de sensibilidad. Bien, cómo se comporta el proyecto ante variaciones en, valga la redundancia, las variables no controlables. Bien, cuando hablamos de variables controlables, así rápidamente, ya sabemos la cantidad vendida, el precio de venta, el comportamiento de los costos, el nivel de inflación. Yo les comenté al principio de la clase que una de las políticas, que no son políticas de Estado, pero básicamente son políticas que se están manteniendo en el tiempo en Argentina, es el excesivo gasto público y por consecuente, para financiar ese gasto, la emisión de dinero excesiva y por consecuente la inflación. Entonces, sabemos que en cualquier proyecto que vayamos a implementar en este país, aparentemente todos los años vamos a tener un 30 o un 40% de inflación que tiene que ser tenido en cuenta al momento del estudio. Y es una de las variables que puede cambiar, que sería la inflación anual que puede haber. Uno puede hacer una proyección de cuál va a ser la inflación, pero en esa proyección le puede errar. Por eso es muy bueno hacer un análisis de sensibilidad para ver qué hubiera pasado si la inflación es menor, qué pasa si la inflación se va muy arriba, ¿bien? Para ver cómo se comporta el proyecto. Bueno, en eso consiste la viabilidad económica. Entonces habíamos hablado de tres aspectos del estudio de viabilidad económica: el aspecto técnico, tributario, legal y administrativo, y el aspecto económico. ¿Bien? Y lo vamos a desarrollar a todos un poco. Más que nada, no, todos vamos a ver un poquito, ya lo vamos a ir viendo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, voy a seguir entonces. ¿Qué hora es? Las 4:10. Bien, vamos bien. Estudio técnico o aspecto técnico, si quieren diferenciar el estudio de la viabilidad económica desde el aspecto técnico y el aspecto tributario, legal y administrativo, para no usar siempre la palabra estudio. ¿Bien? Es netamente financiero, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. ¿Bien? Acá habla de el análisis de las opciones tecnológicas posibles de implementar. Bien, en este estudio es donde hay que ver cuáles son las opciones tecnológicas posibles o las configuraciones posibles, ¿bien? Para resolver una idea. Busca la composición óptima de los recursos, es parte de lo mismo. Cuando uno analiza las opciones tecnológicas o las soluciones, las configuraciones posibles, está buscando justamente la composición óptima de los recursos. ¿Bien? Permite determinar los requerimientos de obra física, maquinaria y equipos, eso para proyectos industriales. Y en el caso de proyectos de prestaciones de servicio, podríamos concentrar más en los requerimientos de recursos humanos, por ejemplo. ¿Bien? Y en el caso de proyectos de software, está todo lo que tiene que ver con la estimación del proyecto de software, que consiste en, que ustedes creo que ya lo han visto o lo van a ver en alguna materia, todas las metodologías que hay para estimar
los puntos de función o la cantidad de personas o horas de programación de acuerdo a cada especialidad que se van a necesitar para llevar adelante un proyecto de software. ¿Bien? Entonces, este tipo de estudios está hecho generalmente por especialistas o profesionales del núcleo del proyecto, ¿bien? ¿Bien? No está hecho por un evaluador, por alguien que está armándolo al proyecto, ¿no? ¿Mm? Bueno, después, o por lo menos en conjuntos, ¿bien? Sí o sí tienen que estar profesionales, experimentados en el proyecto que se va a llevar adelante. Este, los estudios tributarios, legales y administrativos, el aspecto tributario, legal y administrativo, permite determinar los efectos tributarios, las inversiones y costos derivados de la gestión y el impacto económico de las variables legales establecidas. Bien, nosotros vamos a ver aquí algunos ejemplos, pero cuando vayamos a hacer los ejercicios de este estudio tributario, solo va a quedar por decirles, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Bien. Después está el estudio económico, que define, mediante la comparación de los beneficios y costos estimados para un periodo de tiempo de un proyecto, si es rentable la implementación del mismo o no. Bueno, y acá ya arrancamos con lo que sería el estudio técnico, que son herramientas que les voy a presentar, pero no quiere decir que sean las únicas o las mejores. Probablemente pueda surgir de la creatividad de un profesional herramientas más modernas, mejores, o, o también puede ser que alguna empresa ya tenga incorporada una metodología de trabajo que le permita hacer un estudio técnico mucho más avanzado de lo que vamos a ver aquí. Esto es un pantallazo, este, como para tener una idea de qué se trata. Bien. Se utiliza para presentar todos los activos físicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y comercial del proyecto. ¿Bien? En caso de existir más de una combinación tecnológica de solución, de vuelta a lo mismo, venimos hablando de las opciones tecnológicas, se deberán elaborar balances diferenciados para cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, claro, estamos viendo el tema balances de equipos. Cuando estamos leyendo esto, nos referimos al balance de equipos, ¿para qué sirve? Entonces, fíjense aquí en un proyecto de software, hay una lista de activos físicos, una PC de desarrollo, otra de diseño de servidor, impresora, iPhone, iPad, notebook, ¿bien? En todos los casos se debe adjuntar un anexo con la descripción detallada de la configuración indicada, ¿bien? De por qué se pensó en una PC de diseño, en un servidor, de qué características, ¿bien? Cómo estaría configurado, el equipo de trabajo que va a utilizar estos recursos, por qué son necesarios. Entonces, básicamente lo que hay que poner es la cantidad que voy a usar de cada ítem, el costo que tiene cada ítem, o el costo total, que sería la cantidad por el costo, la vida útil de cada ítem y el valor de liquidación que puede tener, que se proyecta para ese activo al final de la vida útil. Bien. Se supone que si yo defino una vida útil de 5 años, quiere decir que en el quinto año tengo que reemplazar esos activos y comprar uno nuevo. ¿A cuánto lo vendería en valor de mercado? Al valor que puse de liquidación aquí. ¿A cuánto lo compraría? Y bueno, habría que proyectar cuál va a ser el valor de mercado de un activo nuevo para dentro de 5 años. Y si le sumamos la inflación, hay varias cositas a tener en cuenta ahí en esa proyección. Como resultado de este balance de equipo, se puede después armar un calendario de inversiones de reposición, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Bien? En el caso que habíamos visto, la PC de desarrollo se reemplaza en el quinto año,
y en el 10º año. Bien, perdón, no se reemplaza, se invierte, porque este es calendario de inversiones. Bien, aquí no está el precio de venta. Esta es la operación de lo que tendría que reponer y cuánto me saldría cada inversión. Bien. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando uno va a analizar la vida útil de un activo? Uno puede evaluar o analizar o presentar la vida útil de un activo de distintas miradas. Bien, podemos tener un criterio contable, un criterio técnico, un criterio comercial o un criterio económico. Bien, nosotros al momento de armar este calendario de reposición, tenemos que determinar qué criterio vamos a tomar como válido para definir el momento adecuado para reemplazar un activo. Y para cada activo puedo tomar un criterio diferente, ¿no? No necesariamente para todos los activos tengo que tomar el mismo criterio. Entonces, en algunos casos, yo podría determinar que voy a reemplazar un activo usando el criterio económico. Por ejemplo, que estima el momento óptimo económico de la sustitución en base a qué? Que cuando los costos de continuar con un activo son mayores que los costos de invertir en uno nuevo. Pasa mucho con los taxis, por ejemplo, o la maquinaria. ¿Bien? Muchas veces es más caro todo lo que tenga que ver con la informática también. Empezar a mantener equipamiento viejo que empieza a reventar los capacitores y cosas, qué sé yo, es más costoso que por ahí invertir en un equipo nuevo, financiado. Entonces, a eso se refiere el económico, determinar el momento óptimo para la sustitución. Entonces, en la mayoría de los casos que están aquí, bien, en este calendario de inversiones, la reposición va a ser por el criterio económico. Pero fíjense que, por ejemplo, en el iPhone y en el iPad, no debería ser por eso, porque un iPhone y un iPad funcionan bien durante muchos años y acá los está reponiendo todos los años. Es decir, que aquí utilizó otro criterio. Mientras que en el servidor y las PC de desarrollo y las impresoras probablemente sí sea el criterio económico. Bien. Otro criterio que podría utilizar para determinar la vida útil de un activo dentro de mi proyecto podría ser el comercial, generalmente asociado a la imagen corporativa. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, siempre puede haber alguna PC o alguna notebook por la cual uno muestra sus trabajos, hace presentaciones, da clases, da congresos y todo. Esa notebook uno tiene que tratar de tener en una empresa, me imagino que sería una notebook que se reemplazaría bastante más seguido que otra. O puede pasar al revés, si una empresa quiere dar una imagen de tradición, por ejemplo, una empresa productora de vinos, por ahí le gustaría dar una imagen de tradición, de añejo, para, qué sé yo, para promover sus vinos. Entonces, hay ciertos activos que podría mantenerlos y bien arreglados para dar esa imagen, por lo cual no los reemplaza. ¿Mm? Este, Después está, en este caso, el tema de los iPhone y los iPad. Generalmente cada vez que sale un modelo nuevo, surgen nuevas funciones que se pueden aprovechar en el desarrollo de aplicaciones para celulares. Y por eso es muy probable que uno podría pensar en reponer estos equipos todos los años, para poder estar en la vanguardia con aplicaciones que aprovechen al 100% las funciones de un celular. Es un ejemplo nada más, no quiere decir que sea así. Bien.
Este, después está el criterio técnico, ¿sí? Para determinar la vida útil, que se basa en estándares predeterminados de uso asociados a las tasas estudiadas de falla, obsolescencia de equipos, horas de trabajo o unidades producidas. Cada equipo que uno compra, cada activo está pensada ya sea para tantas horas de trabajo, para tantas unidades producidas, ¿bien? Y en cada industria es de una forma en particular. No sé cómo será en el caso del software, para un servidor, para el disco duro de un servidor. Vaya, no hay discos duros, son todos de estado sólido, pero bueno, no sé cómo será, pero si es un lugar donde yo voy a tener información, me voy a basar estrictamente en este criterio, en el técnico, para yo evitar tener algún problema si con un activo que parecía andar bien, pero de golpe caducó porque no estaba pensada para esas horas de trabajo, por decirlo así. Este, bien, ¿qué más? Había un ejemplo más que tenía para este criterio técnico, no me estoy acordando. Eh, bueno, después ya vendrá solo. Y el criterio contable. El criterio contable básicamente, como su palabra lo dice, tiene que ver con la parte contable, ¿bien? Este, y se usa cuando estamos estudiando un proyecto a un nivel muy básico, digamos, con muy poca información, lo más superficial posible, porque tiene en cuenta, considera que el activo va perdiendo su valor en un determinado tiempo. Entonces, un activo puede ir perdiendo todo su valor, por ejemplo, en 10 años. Es solamente una forma de determinar la vida útil de un activo considerando la depreciación, la pérdida de valor de activo que tiene por año, la pérdida de valor que tiene ese activo por año. Bien, este, entonces, esa pérdida de valor por año no está determinada ni por la fábrica, ni por un criterio comercial, ni desde el punto de vista económico. Está determinada este, está determinado por la unidad fiscal de cada país. Entonces, debe haber alguna base de datos, alguna grilla o algún lugar donde consultar la vida útil contable de cada uno de los activos posibles que se puede invertir. Por decir, una computadora, si se determina que la vida útil contable es de 4 años, si la computadora vale 40.000 pesos, quiere decir que la pérdida de valor va a ser de 10.000 pesos por año. Bien, y que cuando se termine el valor, uno podría decir, ¿la reemplazo o no? Bien, porque lo único que estamos presentando es cómo va perdiendo el valor desde el punto de vista contable. Entonces, generalmente, para determinar cuándo voy a reemplazar un activo, uso estos 3 criterios: el técnico, el comercial o el económico. Bien. Y el criterio contable solamente lo tengo en cuenta para ver cómo impacta contablemente la pérdida de valor en mi flujo de caja, la pérdida de valor de un activo en mi flujo de caja. No lo utilizo al criterio contable para determinar cuándo voy a reemplazar un activo. Bien, ya lo van a entender un poquito mejor cuando vayamos a ver en detalle eso. ¿Qué más dice aquí? El valor de un activo al final de su vida útil puede considerarse en base a las posibilidades de venderlo o utilizarlo en otra actividad. Bien. Pero en ambos casos hay que darle un valor. Bien. Un valor simbólico en números. Bueno, aquí tenemos en pantalla un estudio técnico
para el mismo proyecto que veníamos viendo. ¿Bien? Dice, lo primero que habría que hacer para hacer este estudio técnico para un proyecto de software es determinar el nivel de actividad predeterminado para el cual se estiman los recursos humanos. ¿Cómo yo voy a determinar el nivel de actividad predeterminado? Y bueno, para eso tendré que hacer la estimación del costo del software. Bien, cuántas horas programador voy a necesitar en total y en qué tiempo tiene que estar terminado. De acuerdo a eso voy a tener la cantidad de personas que necesito. Mientras más acotado sea el tiempo, mayor va a ser la cantidad de personal, y mientras mayor sea la cantidad de horas programación por cada especialidad, mayor va a ser la cantidad de profesionales también. ¿Me explico? Bien, eso es lo que se hace en el estudio técnico propiamente que tiene que ver con la actividad del software. Que tienen una materia ustedes de eso. Siempre pregunto si es antes o después. Bueno, no, se ve que no prestó atención. ¿Cuándo? No sé si ya la habrán visto o no, eso me podrían decir. ¿Saben a qué materia me refiero? Muchachos, estoy hablando. Ah, Alexis dice que no, Carlos no. ¿Qué, no la han tenido todavía? Pero en otros años sí me habían mencionado la materia. Creo que la dicta... Ah, no, no me acuerdo quién la dicta. Ven algunas metodologías, no me acuerdo cómo se llaman, pero básicamente lo que tienen que, para lo que les sirve la materia es para determinar el costo del software, del desarrollo del software, pero concentrado específicamente en las horas necesarias para llegar a terminarlo y el tiempo que le va a llevar de acuerdo a la cantidad de personas. Bueno, nadie Yo vi sabe. este año, profe, el tema de costo, inversión de tiempo, organización de equipo, pero medio determinado a qué cumple, qué funciones cumplen, más que nada, no averiguar cuánto el costo hora, ni esas cosas. En realidad no se trata de cuál es el costo de la hora, sino cuántas horas voy a necesitar para resolver o para terminar de desarrollar una solución informática, un software. Después el costo va a estar asociado a la hora de programación o a la hora de los personal, al costo de la hora del personal, del tipo de personal que voy a contratar. Bien, no es lo mismo un ingeniero senior en programación de X tecnología que un junior, ¿bien? Pero sí es información que está disponible como información secundaria. Uno puede averiguar cuánto sale la hora de un ingeniero junior para aplicaciones de celular de Android, ¿bien? Y lo mismo el senior. Pero eso no es a lo que me refiero. Yo me refiero a cuántas horas uno va a necesitar. De acuerdo al análisis de todos los requisitos del software y a la planificación del desarrollo y de todas las bibliotecas y funcionalidades que va a tener, uno puede llegar a estimar esas horas de trabajo que voy a necesitar. ¿Bien? Pero bueno, eso no lo vamos a desarrollar, y como no lo han visto, tampoco vamos a hablar mucho más sobre el tema. En otros años, los chicos sí lo habían visto, y no solo lo habían visto, sino que estaban haciendo pasantías y estaban dedicándose a eso en las empresas de desarrollo que hay aquí en Tucumán. Entonces, en una de las clases hasta han hecho una presentación del tema. Bien, sigamos. Entonces ustedes, en vez de ver eso, vamos a desarrollar un poquito después el tema de la inflación, que les va a venir bien tenerla en cuenta. Bueno, para el estudio técnico de la viabilidad económica también se realizan balances de obras físicas, balance de insumos, un montón de balances que consiste justamente en presentar en forma ordenada
todas las inversiones y activos que voy a necesitar en el tiempo. Bien. Bueno, estábamos leyendo esta parte. Entonces, se determina el nivel de actividad predeterminado para el cual se estimaron los recursos humanos. Se especifican todas las actividades productivas, las comerciales, las administrativas y de servicio. Bueno, acá está bien para un equipo de trabajo bien chiquito, un programador avanzado de Android, un programa avanzado de aplicaciones web, un auxiliar contable y un auxiliar de servicios. Para mantener medianamente la oficina en condiciones. Son 5 puestos de trabajo, la remuneración mensual de cada puesto, esto está obviamente desactualizado, el total en base a la cantidad de personas y el total mensual. A partir del total mensual tenemos el total anual y uno ya sabe que va a gastar por año en ese equipo de trabajo minúsculo 644.800, lo que sea, pesos, dólares, quieran poner. No, pesos, dólares es imposible. Entonces, empiecen a ver aquí que ya hay una inversión necesaria para llevar adelante un proyecto de software, ¿no? Que va a ser tanto anual. ¿Qué quiere decir? Que al cabo de 1 año o 2 años de trabajo, el beneficio que yo obtengo, tengo que tener con la prestación de ese servicio, con la venta de ese sistema, no solamente tiene que cubrir este costo, sino que me tiene que dejar un adicional. ¿Bien? En el caso de que sea un equipo que solamente armó el proyecto para poder tener un sueldo, está bien. Con el solo hecho de cubrir los sueldos, ya estoy hecho y salí ganando. Pero en el caso de mirarlo como un emprendimiento, además de cubrir los sueldos, hay que tener una rentabilidad adicional, ¿bien? Que es la que queda para el inversionista. Porque de pronto, claro, ustedes se pueden ver dentro de un equipo y tener su sueldo ya estimado por año, pero ¿quién es el que pone la plata? Un inversor. Y a ese inversor, si pone plata, al cabo de 2 años o de 1 año va a querer ver su rentabilidad y su ganancia. ¿Bien? Ustedes pueden presentarlo al proyecto a una persona que lo financie. De hecho, también podría ser para los más jóvenes, podría ser el papá, ¿no? Que ponga algunos billetes para el primer año de recibido. Los más grandes ya no, ya no, ya se tienen que bancar solo. Bueno, sigamos. Estudio técnico. Seguimos con el estudio técnico vinculado a la estimación de proyectos de software, que es lo que habíamos visto al principio. Y hay unos tips, hay unos puntos que podrían tenerlos en cuenta a futuro. Hoy en día el software es el elemento más caro de la mayoría de los sistemas informáticos. La estimación del costo y del esfuerzo del software no son una ciencia exacta, pero como todas las estimaciones que venimos hablando, sin embargo, se pueden obtener resultados con un grado de riesgo aceptable. Porque ¿qué pasaría si ustedes proyectan tantas horas de desarrollo que las van a distribuir en el transcurso de 1 año y resulta ser que cuando llegan a diciembre el proyecto no está ni por la mitad? Quiere decir que la estimación que hicieron fue malísima, el inversor puso 650 lucas y como no se terminó el proyecto todavía no puede recuperar ni un peso, y por ende el proyecto va a ser un fracaso. Entonces, es muy importante tratar de hacer las estimaciones lo más precisas posibles. ¿Bien? Cualquier técnica de estimación, sin importar lo sofisticada que sea, se debe comprobar con otro enfoque. ¿Bien? Entonces, acá estamos hablando de lo mismo que cuando vimos los métodos de las metodologías de predicción. No solamente usar metodologías de predicción cuantitativas, sino también las cualitativas, basadas
en expertos, en opiniones de expertos, de consultoras, de colegas, lo que sea, pero siempre hay que acompañar una estimación cuantitativa, como es la estimación del costo y el esfuerzo del software, con información cualitativa. Cualquier cambio en los requisitos del software implica incertidumbre en el costo y su planificación temporal. Si ustedes están en el medio de un proyecto y resulta ser que el cliente no había mencionado una serie de requisitos técnicos y se los menciona en la mitad del proyecto, entonces esta proyección que se había hecho hay que volverla a hacer toda de nuevo. Por eso es muy importante en que una vez que estén especificados los requerimientos, se los documentes y se lo haga firmar al cliente los requerimientos los servicios que se van a prestar. ¿Bien? Las estimaciones del costo del software solo será buena si los datos históricos que se utilizan como base de la estimación son buenos. Quiere decir que para hacer estimaciones del costo tengo que tener datos históricos. Bien, datos históricos del rendimiento del personal en los proyectos actuales, que quede asentado ese rendimiento. Bien, cuántas horas o, o cuántas horas le llevó a mi personal resolver un tipo de problema. En el caso del software se habla de puntos de función o tareas o como quieran llamarle. ¿Mm? Entonces tiene que existir una base de datos. Entonces, ¿qué pasaría al principio cuando no tengo datos históricos? Y bueno, ahí directamente lo más conveniente es recurrir a fuentes de información cualitativas. Bien, recurrir a expertos, hacer consultas, consultoría, pagar a algún consultor que les pueda decir lo que sale, algo, bien, para poder hacer una estimación. No sé si me van siguiendo hasta ahí. A ver quién está. Vamos a tomar Sí. asistencia de vuelta, ¿bien? Bueno, Sí, profe. Voy a repasar la asistencia para aquellos que llegaron tarde. Vamos a aprovechar ahora. Un momento, que creo que se me cerró la sesión aquí. Bueno, Lautaro Albarracín. ¿Está presente? No, no está presente Lautaro. Alexis Arraya. Sí, profe, aquí. ¿Quién dice sí? ¿Alexis? Sí. Digan su nombre, así porque yo no veo no lo veo a las pantallas. Cuando los nombres digan Alexis, por ejemplo. Juan Cancilleri. Acá, Juan. Bien. Matías Choquevilca. Bien. Guillermo Dimitri. Guillermo Dimitri, parece que no está. Santiago Evangelista. Está presente, Evangelista. Muy bien. Joaquín Fernández. Joaquín, no, parece que no está. Carlos Martorell. Matías Choquevilca sí. Y Martorell también. Bien. Martorell sí. Choquevilca también, sí. Joaquín Fernández no, no lo escucho. Matías Morales. Matías Morales. Ahí está Joaquín. Va a tener que poner micrófono, Joaquín, ¿eh? Mirá que si no va a quedar ausente. No, sigamos, es un chiste nada más. Matías Morales. Entonces vamos a ponerlo de vuelta, Joaquín. Matías Morales no está. Fernando Nugués.
Martorell también, profesor. Ah, perdón. Sí, puso por el chat. Fernando Nugués. Hola, Fernando. Nugués tampoco está. Agustín Oliver. Presenta acá, Agustín. Bien. Y Martín Pérez Yo recién me contestó. Presente. Bien. Presente. Listo, guardo esto. Sigamos. Ya nos queda un ratito nomás, 10 minutos más, que justamente son algunas transparencias que me quedan aquí y terminamos. Por el estudio legal de un proyecto se determina la existencia o inexistencia de normas que produzcan efectos sobre los costos y beneficios de un proyecto, ¿bien? Entonces, es el estudio legal vinculado a lo que tiene que ver costos y beneficios, ¿bien? Entonces hay que ver todas las normas, toda la normativa existente vinculada. Por ejemplo, tienen patentes y permisos municipales, elaboración de contratos laborales y comerciales, ¿bien? El sellado de los contratos. Inscripción de marcas también tiene un costo y se le paga a los abogados que se dedican a eso. Aranceles y permisos de importación. Cuando alguien va a importar, hay una serie de aranceles y permisos que pagar. Obligaciones en caso de accidente de trabajo, la ART de los empleados. El tratamiento fiscal de las depreciaciones. Bien, cómo se aplica en cada país, hay que ver en qué consiste. Eso ya lo vamos a ver con ejemplos. Impuesto a las ganancias, la propiedad y al valor agregado. Nosotros aquí tenemos el impuesto a las ganancias, que se paga a partir de un determinado nivel de ganancia, ¿bien? No sé si existe el impuesto a la propiedad, el impuesto inmobiliario, ¿no? Y al valor agregado, no, creo que sería, no lo conozco, no sé si está. Bien, ese sería el estudio de viabilidad económica desde el aspecto legal. Bueno, y después vamos a ver el estudio de viabilidad económica en todos sus aspectos tributarios, legales y administrativos, que acá vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 15, 5 movimientos, 5 temas o puntos a los cuales nos vamos a concentrar y vamos a ver cómo esos puntos se presentan en un flujo de caja. Entonces, aquí vamos a terminar. Básicamente les quiero dejar la idea de lo que es un flujo de caja, que era lo que hacíamos durante la etapa, como mencionaba más, de preparación del proyecto. ¿Bien? Aquí habíamos visto que el resultado de esta etapa era el desarrollo del flujo de caja. ¿Bien? Entonces, de todo este estudio técnico, de todo este estudio técnico, más la consideración de las variables legales, que son todas estas ejemplos, pueden haber más o menos, y aspectos que tengan que ver con la parte tributaria, legal y administrativa. De todo eso, y toda la información que tenga que ver con el proceso de producción o desarrollo, surge lo que es un flujo de caja. ¿Bien? En un flujo de caja se presentan en un documento. En primer lugar se ponen los ingresos que genera el proyecto, en segundo lugar los egresos, ¿bien? Los costos que genera el proyecto por periodo. Después se hace el cálculo de impuestos, considerando unas cuestiones contables que ya les voy a explicar. Finalmente, se presentan los costos y beneficios que no están afectados por impuestos, ¿bien? Y como resultado de eso obtengo el flujo de caja. ¿El flujo de caja de quién? Y bueno, podemos presentar el flujo de caja del inversionista, el flujo de caja del proyecto, independientemente de quién lo financie, o el flujo de caja para evaluar la capacidad de pago del proyecto ante eventuales
créditos que puedan solicitarse. Bien. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. Recuerden que el trabajo práctico que les pasé en esta transparencia está disponible en el Classroom, tiene que estar listo para el lunes de la semana que viene y es individual la presentación, ¿bien? Y va a impactar en la nota. De todas formas, no crean que va a ser tan fácil porque a pesar de que la presentación es individual, entiendo que muchos de ustedes se conocen y probablemente trabajen en equipo, pero a lo que quiero llegar es que cuando los evalúe, si pasan por alto el aprendizaje, van a estar con dificultades. Bien, esto solamente suma. Profesor, Sí, perdón, lo interrumpa. Tuve un problema con el micrófono. Soy el Barcín Rija. No le dije, no contesté cuando me mencionó. y el chat, tenés que acordarte del chat también, está disponible. ¿Quién habla? No sabía Yo, quién es. profe, Barcín Rija. Ah, Nicolás Rija. Ah, bueno. Bien, Nicolás, te tengo en cuenta entonces. Volviendo al tema del práctico, entonces, ¿es hasta 2 o es individual, pero podemos La desarrollarlo? presentación es individual. Yo sé que ustedes no lo van a hacer individual, pero sí, si no lo hacen individual, me lo van a presentar por persona y en forma individual, pero si lo hacen entre 2 o 3, háganlo entre 2 o 3, no que haga uno y que el otro solamente copie, porque después va a tener serias dificultades para el examen y no va a aprobar, se los digo con certeza. Así que bueno, la presentación es individual para que yo sepa quién trabajó. ¿Bien? Ah, listo, bien, bien, perfecto. Entonces, de última, si Bueno, no, le en realidad es aclaramos. Si innecesario. hacemos entre 2, Si le lo aclaramos. quieren, a ver, vamos a ser más prácticos, más pragmáticos, por decirlo de alguna forma. Pueden hacerlo entre 2, ¿bien? Hasta 2 pueden poner el nombre en la presentación, ¿bien? Después es una sugerencia que lo hagan entre los dos y no que sea una mera copia, digamos, eh, un ayudín, digamos, porque en vez de un ayudín, después cuando vayan a rendir van a tener problemas. ¿Sí? Entonces de a 2 pueden hacer. ¿Mm? Hasta el lunes tienen. Bueno, muchachos, muchas gracias. Es que medio pesadita la clase a veces, pero bueno, así son. No sé cómo será el dictado de clases en otras materias, si son similares, si hacen más prácticas, si utilizan otras herramientas. Eso me gustaría que me cuenten cómo están con las otras materias, cómo son las clases. Ah, todo igual. Ah, lo mismo, ¿eh? Sí, Sí. no cambia mucho. Bueno, vamos a ver si yo puedo usar mi creatividad, a ver si podemos hacer algo diferente. Creo que sí, por ahí capaz que algún video, alguna cosa de esa que uno lo En mantiene, eso ¿no? estoy pensando, sí, Porque está viendo una pantalla fija, eso es lo que claro, por ahí se vuelve muy monótono, muy cansador. sí, entiendo. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Sí, vamos a ver si... Yo cuando hice el máster, yo hice un máster de administración de empresas, veíamos muchos casos de negocios por video y era muy motivador. El tema es que no los encuentro, Sí. no Es que no encuentro hay, casos. no estamos preparados, no estamos preparados para eso todavía. Capaz que si No, seguimos sí, 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 sí están preparados porque, a ver, porque te habla de emprendedurismo, de cómo se llevó adelante un proyecto, cómo llegó al éxito, cuáles son los factores clave que tuvo en cuenta al principio, claro, sí cuál, estaría lindo. cuáles son las variables que hicieron que un proyecto salga a flote de golpe o que prospere. Porque muchas veces estas oportunidades de las cuales estábamos hablando no dependen de una sola variable, son varias cosas que suceden en conjunto que hacen generar una oportunidad. Este, por ejemplo, ahora, eh, el hecho de esto de la educación a distancia, es muy probable que los establecimientos que ya venían dando educación a distancia eh, hayan sido mucho más beneficiados que los que no, en este contexto
de cuarentena y pandemia. Porque esto, acuérdense que pasó en marzo, justo cuando los estudiantes eligen la carrera, ¿bien? Entonces muchos por ahí, ante este contexto de problemas, en vez de estudiar a distancia en una universidad local, deciden, no, bueno, si voy a estudiar a distancia y estudio a distancia con la UBA, por decirles un ejemplo, o con alguna universidad que se dedique a este tipo de enseñanza. Entonces, son varias variables, ¿m? No es una sola cosa. Hay unos ejemplos que he visto ahí en un libro, pero bueno, es muy difícil acordarse de todos los ejemplos. Joaquín habla que se le complicó con el call center. Este, ah, ah, ah. Tenía un negocio vinculado al call center que era, porque ahora es todo es on office. Entonces ahí en realidad lo que se te presentó fue una amenaza y no estabas preparado para resolverla. ¿Bien? Entonces cuando uno evalúa las amenazas de un negocio, lo que tiene que hacer es ver cómo procedería o cómo configuraría su proyecto para hacerle frente a esa amenaza. ¿Bien? Por eso es muy importante también tener en consideración las amenazas, no solamente las oportunidades. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para darle más dinámica a la clase, pero bueno, es difícil porque no tengo este tipo de material porque no venimos trabajando así en años anteriores. ¿Mm? Muchas gracias. Nos vemos hasta el martes. Hasta luego, profesor. Nos vemos entonces el martes que viene, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bueno, profe. Chao, chao.